Hola, buenas tardes amigos de Quilicura y de toda la zona norte. Estamos hoy con don Víctor Osorio, candidato por el distrito 8 a diputado, y con Francisco y Mariela que lo acompañan. Nos gustaría, don Víctor, darle la bienvenida acá en este Muchas gracias. espacio y que nos cuente usted un poquito cómo son los inicios usted en la política, para que la gente lo conozca. Bueno, yo nací en la comuna de Maipú en Ujú. 1965. Mis padres llegaron a fines de los 50, comienzos de los 60 a Maipú, cuando era un pueblo Ujú. rodeado de fábricas y de campo. Ya. Y en tiempos de la dictadura militar, también en las calles de Maipú, cuando Maipú además era una comuna más grande, ¿no?, que incluía lo que hoy día es la comuna de Sí, Cerrillo y claro. parte significativa de lo que es la comuna de Estación Central. En las calles de Maipú, en los años 80, yo tomé la decisión, primero de convertirme en opositora a la dictadura militar, Ujú. y luego asumí una posición política de izquierda y tomé la decisión de hacer todo lo que estuviera a mi alcance para colocarle fin a la dictadura. Entonces, yo diría que la primera responsabilidad significativa que me correspondió asumir en el campo político fue construir el Comité Pro Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, el Comité Profeses. Me correspondió representar a los estudiantes secundarios en la Asamblea Nacional de la Civilidad en Ujú. 1986 y por lo tanto ser uno de los convocantes del paro nacional del 2 y 3 de julio de ese año, que es una de las paralizaciones más importantes que ha experimentado el país. Y por lo tanto yo tendría que decir que mi formación política, mi inicio en la política es como parte de la generación de los 80. Fui parte, digamos, del liderazgo del movimiento juvenil contra la dictadura. Ujú. Y tengo que también señalar también con mucho orgullo como un habitante de la comuna de Maipú, hijo de un trabajador de la construcción e hijo de una trabajadora de casa particular como su familia hoy día, que llegó un día a Santiago desde Padre de las Casas buscando nuevos horizontes. Ujú. Entonces, esos son mis inicios en la política. Yo tomé en ese tiempo, en los años 80, una decisión de colocar mi vida a disposición de todas las vías, de poner mi vida a disposición del propósito de construir una sociedad de justicia en Chile. Y ha sido ese compromiso social que me llevó después a ocupar la responsabilidad más reciente que tuve que enfrentar Ujú. como ministro de Bienes Nacionales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ujú. Usted entonces, si viene de raíces de gente de mucho esfuerzo, entonces usted entiende perfectamente lo que ahora en este minuto necesita el pueblo, lo que necesita la gran masa, que somos los que votamos, los que decidimos. ¿Usted cree que en esta candidatura suya, los proyectos, las proposiciones que uno pudiera usted mantener para el pueblo, para hacer cambios y mantener los cambios positivos, están al alcance de su interés político? Claro, fíjese que hay una cosa que usted debe haber en su entrevista haber conocido, que los candidatos comentan que cuando se enfrentan a la ciudadanía les dice, ahora aparecen, cada 4 años aparecen y Sí, después sí, se sí. desaparecen. A mí me lo dijo una persona hace unas semanas atrás, y yo le dije, el problema es que yo no aparezco cada 4 años, porque yo nunca me fui. Ya. Yo no soy parte de ninguna élite. Como le digo, yo soy una persona que nací en Maipú, eh, hijo de trabajadores, y a lo largo de mi vida, con un gran esfuerzo, logré estudiar una carrera profesional, trabajando para financiar mis estudios en esta Ujú. educación de mercado que nos brindaba la Ya. dictadura militar. Ujú. Y fue como resultado de un compromiso político y ético de carácter social que yo tomé la responsabilidad de ser ministro de Bienes Nacionales para cumplir justamente la tarea de construir condiciones de mayor justicia en nuestro país. Entonces, el hecho de que yo asuma ahora esta tarea de ser candidato a diputado tiene que ver con darle continuidad a esa lucha que comenzó en las calles de Maipú en los años 80, que es la lucha para construir condiciones de justicia en nuestro país, colocarle fin a la exclusión social, a la marginalidad, a, en definitiva al país de desigualdad y al país de mercado que heredamos del tiempo de la dictadura y que recién ahora se ha empezado a erosionar a través de las reformas que se han puesto en marcha en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Yo soy candidato a diputado entonces para ese propósito, para defender las reformas que se han producido en este periodo Ujú. y para profundizarlas. Y además para cometer reformas que están pendientes, como el caso de la salud, de las pensiones. El gobierno de la presidenta Bachelet nosotros logramos realizar cambios muy significativos. Uno es la reforma
a la educación, a la educación. Lo comentábamos antes de comenzar la entrevista. Esta ha sido la primera oportunidad desde 1981 que hay jóvenes chilenos que ingresan a estudiar a la universidad gratis. Desde 1981 ningún chileno ingresó a estudiar a la universidad sin tener que financiar sus estudios a través de sus propios medios. Lo generó, en definitiva, una exclusión de una parte importante de jóvenes chilenos que no tenían los recursos económicos para acceder a la educación, y el endeudamiento de otra parte importante. Hemos iniciado un proceso orientado a restablecer la educación como derecho social. Y esa conquista hay que defenderla. Como hay que agregar otras tareas que tenemos que cometer, como las mencionábamos, como la salud, las pensiones, la vivienda, que deben ser restablecidas también como derecho social. Entonces, como yo le digo, yo me coloco a disposición de ese desafío. Yo soy candidato y tengo la pretensión de ser diputado para conseguir continuar poniendo a disposición de todas las vías mi vida para construir un Chile de justicia. Usted está con la nueva mayoría y está con el candidato Alejandro Guillé. Sí, Alejandro Guillé es candidato presidencial. ¿Usted cree, cómo se puede ahí trabajar? ¿Cómo le podemos decir? Siempre yo me dirijo a los jóvenes, porque en los jóvenes hay muchos votos perdidos, donde ellos no creen en los políticos, pero sí podríamos decirle crean en la política, porque la política no es lo que hacen los políticos que lo han hecho mal, en decisiones, en proyectos dormidos que están en el Senado durante muchos años. De eso no cabe ninguna duda. Hay archivado muchos proyectos, digamos. Entonces, para tener la opción de que el joven vote por usted, que usted sea una persona creíble y que a la vez vaya de la mano con don Alejandro Guillé, y que él mantenga todas estas propuestas, todo lo que está allá, y que no venga este otro señor a decir no a la educación gratuita, que el señor Piñera. Entonces, que me parece una desfachatez de su parte, porque él es una persona adinerada, que no conoce la pobreza, que no sabe lo que es necesidad. Y usted bien lo dice, que en su inicio fueron muy difíciles, con su madre trabajando, como muchas mujeres que hemos trabajado en una casa particular, en los años en que su madre debe haber trabajado, debe haber sido muy indigno, porque hace años atrás la trabajadora de casa particular era muy maltratada, muy mal vista, en todo nivel. Entonces yo pienso ¿qué le podemos decir a los jóvenes? ¿Qué le podemos decir a la joven que está pensando, chuta, si sale Piñera va a cortar por acá, si sale Guillé, ¿qué es lo que me ofrece? Entonces tengamos un plano claro de cómo pudiéramos nosotros, e incluso dejamos en esta grabación la invitación cordial a don Alejandro Guillé a que venga acá y esté con nosotros. Sí, que esté con nosotros don Alejandro Guillé, lo invitamos cordialmente, y hacer feria, porque allí están los votos y allí está el esfuerzo. Entonces ahora no sé, usted me podría contestar la pregunta en redondo, digamos. A ver, lo primero que a mí me parece que es importante señalar, dado que usted me plantea, digamos, de que construyamos una respuesta oriental a los jóvenes, es que la política es una condición inherente a la sociedad. No existe forma de organizar una sociedad sin política, ni existe forma de que la vida humana se pueda desarrollar si no es conviviendo socialmente. Por eso la humanidad a lo largo de la historia ha convivido socialmente, porque es lo que le permite constituirse como humanidad, le permite la vida. Y en segundo lugar, al constituirse como sociedad, necesitan organizarse. Fíjese que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los barrios de Licura. Se constituye un club deportivo, hay que organizarse. Claro. Elegir una directiva, resolver estatutos. Bueno, las sociedades también necesitan organizarse. Y esa forma de organización superior es el Estado. ¿Y la política qué es? La política es la relación entre el Estado y la sociedad. Nadie está al margen de la sociedad y por lo tanto nadie está al margen del Estado. Luego nadie está al margen de la política. Por supuesto. Entonces, cuando uno se margina, nosotros deberíamos establecer un cambio en la Constitución que permitiera, por ejemplo, condiciones fundamentales para la democracia. La revocabilidad de las autoridades. Que la ciudadanía pudiera, reuniendo las firmas ciudadanas necesarias, poder convocar a plebiscitos para revocar todas las autoridades electas por voto popular durante su ejercicio, si es que no han cumplido con el compromiso que establecieron con la ciudadanía. Fíjese que en toda esta polémica que ha habido por la crisis que se vive en Venezuela,
se ha cuestionado que el origen de esta crisis, lo ha dicho la oposición, se ha dicho acá en Chile, que el origen de esa crisis está en que el presidente Nicolás Maduro no aceptó el referéndum revocatorio. Y eso provocó que la movilización iniciara este ciclo de movilización y desobediencia civil que hemos conocido. Entonces uno dice, pero acá se afirma que en Venezuela hay una dictadura, pero ya hay un referéndum revocatorio. Es decir, claro, está establecido en la Constitución que la ciudadanía puede revocar a su autoridad. Sí. Y acá en Chile eso no existe. Entonces a mí me parece que eso permitiría que hubiera más democracia y más control ciudadano sobre sus representantes. Por ejemplo, curiosamente esta Constitución la dictadura la impuso a través de un plebiscito. Y sin embargo en Chile no existe el plebiscito como mecanismo vinculante para resolver asuntos relevantes de interés ciudadano. Deberíamos tener el plebiscito como un mecanismo que la ciudadanía pudiera ocupar para decidir sobre asuntos relevantes, y debiera eso estar establecido también en la Constitución, y establecido que el plebiscito debiera poder ser convocado por la autoridad ejecutiva del Estado, pero también por la ciudadanía si recolecta las firmas para tales efectos. También en Venezuela se criticaba que Nicolás Maduro llamó a esta Asamblea Nacional Constituyente sin llamar a un plebiscito. Sí. Entonces también significa que en ese país existe el mecanismo del plebiscito para resolver, por ejemplo, asuntos constitucionales. Claro. En Chile no existe el plebiscito como mecanismo para resolver controversias constitucionales. Por ejemplo, ¿por qué los ciudadanos no pueden presentar iniciativas de ley? En Chile no es posible. Lo presenta el Ejecutivo, lo presentan los parlamentarios. No existe lo que se denomina en teoría constitucional iniciativa popular de ley, que los ciudadanos puedan proponer proyectos de ley y que tengan que ser sometidos a tramitación legislativa. Entonces, lo que nosotros necesitamos, en definitiva, es para mejorar la calidad de la política y de los políticos, es mejorar la calidad de la democracia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primero, participando en las elecciones, y segundo, votando en las elecciones por quienes proponen justamente mejorar los estándares de calidad de nuestra democracia, hacerla participativa, hacerla inclusiva, en que se consideren formas diversas de participación ciudadana. Y mejorando además el control de las autoridades por parte de la ciudadanía. En caso contrario, lo que ocurre es lo que está ocurriendo, y que fíjese que es lo que justamente a los poderosos de siempre les interesa, que tengamos una democracia vaciada de ciudadanía, que las personas no participen, para que sean justamente unos pocos los que tengan la posibilidad de incidir en la decisión de los destinos del país. Hace poco yo estaba en un foro panel, también en un programa de televisión, y yo señalaba que a mí me parecía notable que las primarias que se registraron el pasado 2 de julio de Chile Vamos y el Frente Amplio, en las comunas donde habita la élite social de este país, hubo una participación masiva. Pareciera de que ahí hay conciencia, claro, de que la dimensión de la política es fundamental para defender intereses sociales y defender un tipo de país. Es en el pueblo donde curiosamente se reacciona con niveles de indiferencia frente a la política. Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo es reivindicar nuestros derechos de ser ciudadanos y ejercer nuestros derechos de ciudadanía. Y eso pasa, entre otras cosas, por participar en la elección. Pero ahí es donde usted va en el punto exacto. Resulta que usted, cuando dice el pueblo que está como detrás de todo, o sea, el que elige y el que espera, no es participativo, no puede participar porque es mucho el manejo en llegar a... Pero cuando pasa que hay una crisis, por ejemplo, en las instituciones, cuando los jóvenes, las dueñas de casa, ven en la televisión que hay asaltos, que estamos inseguros, porque no lo podemos negar, estamos en un país inseguro. ¿Cómo se llama? Las instituciones tampoco creíbles, hay una corrupción, hay harto que hay aquí que limpiar. Entonces, esas personas, claro, vienen solamente para cuando son electos y vienen como a prometer, golpear la puerta y qué sé yo, pero después es muy difícil llegar a ellos. Por ejemplo, o sea, de pronto a veces hasta es difícil llegar hasta el alcalde, que usted mismo ha elegido. Es difícil porque el alcalde tiene un horario, usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana, o sea, como pidiendo, como humillación. Si usted dio el voto, el ciudadano, nosotros tenemos como el sanguchito. Está acá los empresarios, los ricos, los que no tienen ningún problema, estamos acá los que estamos sopesando, y están los de abajo que están más que mal. Nosotros aguantamos, estamos al medio aguantando todas estas instituciones corruptas, todo esto que pasa, que no tenemos acceso a poder decir basta, queremos cambiar.
Claro, lo que ocurre frente a lo que usted me plantea, que es extremadamente importante, es que uno tiene frente a esas circunstancias que usted describe dos caminos posibles. Un camino posible es el camino de la indiferencia. Ujú. Y el camino de la indiferencia lo que contribuye evidentemente es a reproducir todo lo que usted indica. Todos Claro, esos problemas sí, los sí. reproduce, los sostiene Sí, en el tiempo, sí. porque no, la indiferencia, la no participación, lo que hace es reproducir, en definitiva, todas las condiciones sociales que permiten que esos fenómenos de corrupción, de los problemas de seguridad pública se reproduzcan. Y la otra opción que tienen las personas, es en definitiva participar en las elecciones informadamente, optando por aquellas proposiciones que efectivamente puedan contribuir a cambiar positivamente las condiciones de vida de las personas. Y al mismo tiempo, a mí me parece que además no basta, por supuesto, participar en las elecciones, y al mismo tiempo organizarse, con la disposición incluso de movilizarse para reivindicar los derechos que sean necesarios. O sea, yo tengo conciencia que en la historia de los pueblos y en la historia de Chile nada se ha logrado sin lucha que implica movilización social Sí. y organización ciudadana, pero tampoco nada se ha logrado sin que si hubieran existido gobiernos que hubieran permitido que las ruedas de la historia dieran un paso adelante. Es decir, una vez escucha declaraciones extremadamente pesimistas que nunca nada en la historia ha cambiado, eso no es verdad. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda logró industrializar el país, establecer la educación pública, logró constituir una clase media que hasta ese momento no existía en Chile, elevó los estándares de educación y de calidad de vida en el país. Si no hubiera sido por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en Chile, no hubiera habido reforma agraria y todavía se estaría viviendo en condiciones casi de dominio feudal en el campo. Y la reforma agraria permitió democratizar la propiedad agraria y logró también, generó las condiciones para un salto adelante en materia de modernización en el campo. Y en el gobierno de Salvador Allende, si no se hubiera nacionalizado el cobre, la economía chilena no tendría la estabilidad que hoy tiene. Y evidentemente Que el es lo cobre, único que nos va quedando. el cobre, digamos, es una riqueza natural que ha permitido mantener la sustentabilidad de la economía chilena durante un largo periodo. Entonces, evidentemente, si usted se fija, han habido avances sociales que han tenido que ver con las luchas que los movimientos sociales y ciudadanos han desarrollado, los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, pero también ha habido gobiernos que han sido capaces de esas demandas de la ciudadanía expresarlos en un programa de gobierno. En el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se puso en marcha una reforma educacional que yo tengo el convencimiento que en lo fundamental va a estar concluida en materia legislativa durante esta administración. Esta reforma educacional fue el resultado también de que los estudiantes colocaron esas demandas en las calles. Ujú. Lo que hizo la presidenta Bachelet fue elevar a programa de gobierno una demanda ciudadana, que le instalaban los estudiantes, que se sumaron las comunidades escolares, las familias completas, y eso nos permite hoy día ver que hay un cambio significativo que está en curso en materia de educación. Entonces, a mí me parece que claramente la indiferencia no es una respuesta frente a estos problemas. Es decir, la injusticia lo que debe hacer es movilizarnos contra la injusticia para ponerle fin. Ujú. Y uno se moviliza en las calles y a la hora que hay elecciones en la urna. Ujú. ¿Qué pasa con... ¿usted cree que Chile está en deuda con los mapuches? Con el pueblo originario, con varios, digamos, pero más puntual con los... Claro, el Estado chileno Sí, reconoce a 9 pueblos sí, originarios. sí, existentes sí, son en 9. Pero el punto con los mapuches, que hay una deuda ahí con ellos, hay una injusticia. ¿Qué pasa ahí? O sea, no hay ninguna duda que el Estado chileno tiene una deuda pendiente con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche. Y a mí me parece que esa deuda debería ser resuelta por la vía de que Chile, en el contexto de un cambio global de su constitución, Ujú. que a mi juicio es un desafío principal para el próximo periodo, que en el contexto de ese cambio constitucional exista un reconocimiento al carácter plurinacional y pluricultural de nuestra sociedad. Porque, como por ejemplo en Canadá, que se refieren a los pueblos originarios como primeras naciones, Ujú. hay que reconocer que en la construcción territorial de Chile habían primeras naciones, Por habían supuesto, pueblos que tenían ellos su propio debían, gobierno, claro. su propia cultura y su propia identidad, y que han resistido con coraje y dignidad para mantener en pie su dignidad y su identidad. Entonces a mí me parece que Chile debería efectivamente transitar a un Estado y una sociedad plurinacional y pluricultural. Ahora, a propósito que usted me lo pregunta, a mí me parece que es importante señalar que uno de los cambios que se
produjeron durante el gobierno de la presidenta Bachelet es que se dio un paso adelante muy significativo en materia de restitución de tierra a los pueblos originarios. Yo le puedo contar lo que nosotros hicimos en el Ministerio de Bienes Nacionales. Mire, desde la CONADI, en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuya constitución en 1993, hasta junio del año pasado se había logrado restituir aproximadamente 50.000 hectáreas de propiedad a los pueblos originarios. Yo le quiero contar que en los poco más de 2 años que yo fui ministro de Bienes Nacionales, nosotros restituimos 50.000 hectáreas. En este gobierno, en 2 años, avanzamos más que las décadas precedentes. Y estamos hablando, por lo tanto, como usted podrá ponderar, 50.000 hectáreas restituidas es una dimensión territorial muy significativa. Entonces, dimos un salto adelante en materia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular de su derecho al territorio, muy significativo. Y justamente, porque se trata que eso no sea, porque esto fue fundamentalmente voluntad política de la presidenta Bachelet y de quien en ese momento ejercía como ministro de Bienes Nacionales, que era quien le habla. Pero a mí me parece que eso no se puede dejar sujeto a la voluntad política de un gobierno. Es necesario que haya un cambio constitucional e institucional que garantice eso como una política permanente del Estado. De la misma manera, a propósito de cambio, yo le quiero comentar una cosa que es significativa. ¿Usted sabe cuántas viviendas sociales se construyeron en el gobierno de la excelencia, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Prácticamente ninguna. Nosotros ante el gobierno de la presidenta Bachelet hemos dado un salto muy importante en volver a dinamizar la construcción de viviendas sociales y de barrios integrados. Y una de las dimensiones de ese trabajo fue la siguiente. Hasta el 11 de marzo del 2014, cuando los serbios requerían al Ministerio de Bienes Nacionales terrenos fiscales para construir proyectos de vivienda social, lo que tenía que hacer Bienes Nacionales era venderle esos terrenos serbios, aunque le parezca sorprendente. Y el valor del terreno, usted sabe que el valor del terreno es muy alto, se transfería a los beneficiarios. Y como estamos hablando de viviendas sociales, estamos hablando de personas que no tienen los medios económicos justamente para comprar, para poder pagar un volumen de recursos como lo que está involucrado en el valor del uso del suelo. ¿Sabe lo que nosotros hicimos? Le colocamos fin a todas las disposiciones que impedían la transferencia gratuita de terrenos fiscales para viviendas sociales. Y hoy día los terrenos fiscales se transfieren gratuitamente para viviendas sociales. Y gracias a eso hemos empujado, por ejemplo, que en Tarapacá, en que transferimos un terreno en Altos de Playa Blanca enorme, se van a construir viviendas sociales por primera vez en un largo periodo de tiempo, ya están construyéndose las primeras viviendas. O acá en la región metropolitana, en el Bosque, un comité de vivienda que luchó durante 10 años por vivienda. Hace muy poquito fue inaugurar el departamento piloto y hasta la obra gruesa del condominio social que ahí se construyó. La vivienda tiene que también ser un derecho social garantizado por el Estado a todos los chilenos. Hemos dado en este gobierno pasos concretos. En mi ministerio hicimos acciones concretas en ese sentido, que le dieron casa a centenares, si no miles de personas. Y de lo que se trata también es que eso sea una política de Estado permanente. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que, y vuelvo a la pregunta inicial que usted me hacía, yo finalmente escuché la petición que Alejandro Miguel me hizo de presentarme como candidato a diputado para eso. Perfecto. Para garantizar que los chilenos y las chilenas tengan acceso a viviendas de calidad, para garantizar que el pueblo mapuche pueda haber reconocido sus derechos colectivos y territoriales, para, esto que no hemos hablado, pero lo menciono, para que Chile pueda seguir avanzando en materia de sustentabilidad con la creación de parques nacionales, con el avance de las energías renovables. En mi periodo como ministro de Bienes Nacionales, nosotros con el señor Douglas Stankin iniciamos un proyecto que ha dado como resultado un convenio que finalmente firmó la presidenta Bachelet, en que los terrenos que en el sur del país, particularmente en la zona de la Patagonia, el señor Tompkins se había comprado, fueron donados al Estado. Y esa donación va a dar origen a la red de parques nacionales de la Patagonia. Es la creación de parques nacionales más grande de los últimos 50 años de la historia del país. Y una de las más grandes en la época contemporánea. Es una red de parques nacionales que se va a extender desde la región de los lagos hasta la región de Magallanes, garantizando sustentabilidad y la vía para el futuro de Chile. Todas esas cosas hemos hecho en este gobierno y son cosas en las que yo participé directamente como ministro. Entonces yo también tendré que decir que me presento como candidato a diputado porque tengo obras que mostrar. Yo no solamente comprometo mi palabra y mi buena fe, porque por cierto nadie tiene por qué creer en las palabras. Por supuesto. Pero las obras hablan por sí solas. Nosotros dimos un avance muy importante en todos estos ámbitos y en este tema de la sustentabilidad que lo estábamos conversando fuera de cámara,
nosotros también hicimos... Ya, bueno, volvemos amigas y amigos, espero que estén atentos. Ahora vamos a abordar un tema con Víctor acá. ¿Qué opina usted sobre la libertad de género? El proyecto de identidad de género. Ajá. A mí me parece que constituye una contribución significativa a construir un Chile de tolerancia y diversidad, en que el maltrato al diferente sea desterrado, por razones de orientación o identidad de género o por otras razones. Uh-huh. Porque efectivamente una de las dimensiones del maltrato y del abuso que se vive en la sociedad chilena tiene que ver evidentemente con el hecho de que existen instituciones sociales que discriminan, que excluyen, pero también tiene que ver con prácticas sociales más extendidas de discriminación. Entonces a mí me parece muy importante que efectivamente Chile vaya ensanchando las condiciones de respeto al diferente, Uh-huh. de incrementar las condiciones de tolerancia a la diversidad y reconocer que somos una sociedad esencialmente diversa, que esa diversidad forma parte de nuestras fortalezas como sociedad. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es generar condiciones, por lo tanto, para que haya respeto a los derechos que toda persona humana pues tiene que le deben ser garantizados. Entonces a mí me parece que ese proyecto de identidad de género apunta justamente a garantizar igualdad de derechos para todos y todas. ¿Qué pasa con la discapacidad? Con las pensiones que son tan bajas y ¿cómo decir? Incluir a los discapacitados, que todavía estamos muy atrasados en cuanto a eso. En personas que todavía no pueden ir a ciertas partes porque no hay modo de subir con una silla de ruedas, colegios que no aceptan a niños diferentes, porque si se está aceptando por un lado una libertad de género, estamos hablando en definitiva que hay un tercer sexo, que ya no es hombre-mujer, tenemos un tercer sexo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que tenemos que decirle a los niños también, educarlos para eso, para decir que hay un tercer sexo. Cuando los niños pregunten ¿por qué esta pareja son dos mujeres, por qué esta pareja son dos hombres? Entonces ahí uno ya se sale del cuadro papá, mamá, hijo, donde estamos acostumbrados. Usted y yo venimos de los tiempos en que era así la situación, digamos. Ahora la libertad, porque la otra situación eran ocultas. Eran ocultas, sí, exactamente, era muy oculta, y la discapacidad también era muy oculta. Cuando nacía un niño con síndrome de Down, la mamá le creía al doctor que el niñito iba a ser tonto para toda la vida, porque esa era la palabra usada por el médico, que un niño con síndrome de Down era tonto, y lo escondía de por vida. Y se han visto casos que hay niños con síndrome de Down tremendamente obesos porque nunca fueron al colegio, nunca fueron incluidos en la sociedad. ¿Qué pasa ahí con los discapacitados? ¿Por qué los colegios de pronto no le dan cabida? ¿Y por qué tienen que ir a un colegio de lenguaje donde ponemos a los niños, a los autistas, problemas neurológicos, síndrome de Down? Porque son capacidades distintas, son niños con capacidades distintas. Claro, usted menciona dos problemas o dos dimensiones de la vida que han sido problemáticas en la historia de nuestra sociedad, uh-huh, que en apariencia son diferentes. Una dimensión que es la orientación e identidad de género, y otra dimensión que es la denominada discapacidad. Pero usted tiene razón en relacionarlos en el siguiente sentido: que todos y todas, las chilenas y los chilenos, por su condición humana, tienen el derecho a ser respetados en sus derechos. Y tienen derecho al respeto, en primer lugar. Uh-huh. Entonces, y tienen el derecho al respeto. Y el respeto a sus derechos implica que tengan igual condiciones para desarrollarse libremente que todos los chilenos y las chilenas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que efectivamente Chile tiene una deuda pendiente entre otras deudas que tiene con la denominada discapacidad. Sí. A mí me parece que es muy loable la labor que realiza la Teletón, pero a mí me parece que debería ser responsabilidad del Estado hacerse cargo, por ejemplo, de toda esa realidad dramática que la Teletón se ha hecho cargo durante un largo periodo de tiempo. Pero Poto, disculpe, ahí no caben todos. No, por supuesto. Entonces, efectivamente, a mí me parece que si nosotros queremos transitar a una sociedad y un Estado de derechos sociales,
eh, evidentemente un derecho fundamental es el derecho a la diversidad y el respeto a todos los seres humanos por su condición esencial de seres humanos. Entonces efectivamente a mí me parece que se necesita que haya políticas mucho más consistentes en materia de la discapacidad, pero políticas de Estado de carácter permanente, y también se necesita que se garantice de mejor modo el derecho a las personas con capacidades diferentes. Y en segundo lugar, respecto al otro tema que estábamos hablando, respecto de la identidad y orientación de género, respecto al problema de la familia, a mí me parece que la vida muestra que existen distintos tipos de familias. Ujú. Y me parece que la vida también muestra que esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que probablemente antes esto se ocultaba o se velaba justamente por el prejuicio que sustentaba la discriminación. También me parece que es evidente que en nuestra sociedad hay personas homosexuales, lesbianas, transgénero. Y a mí me parece que lo que al Estado le corresponde hacer es reconocer todos los tipos de familias, reconocer todas las diversidades existentes en nuestra sociedad y garantizarles iguales derechos. Entonces, esto no es desde mi punto de vista, no es una discusión de naturaleza filosófica sobre las características de la familia, sobre la condición sexual de los seres humanos. Es una discusión sobre derechos. El derecho al respeto, el respeto en particular al diferente, el respeto a la diversidad. Entonces, y también el respeto a que podamos decidir cómo poder desarrollar nuestras vidas, porque en definitiva lo que al Estado le corresponde hacer es garantizar el ejercicio de derechos y garantizar que hayan condiciones iguales para todos de desarrollo. Entonces, a mí me parece que estas materias que usted me estaba consultando tienen que ver con eso, con derechos, con respeto, con que seamos más humanos todos. Claro. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, en las pensiones de nuestros abuelos, nuestros padres, la tercera edad? ¿Qué le parece a usted que en materia de, por ejemplo, ahora del Transantiago, que los abuelitos generalmente son los que usan el Transantiago, pero se les da derecho solamente en el boleto para usar el metro y no el Transantiago? Y los abuelitos difícilmente vayan a usar el metro diariamente, por temas de presión alta, por las escaleras, por un sinfín de cosas, porque no estamos tampoco... O sea, por un lado decimos que Chile ha crecido enormemente, se reconoce, pero hay puntos en que hay cositas que fallan, y esa mesa coja queda ahí. Entonces uno dice, ahí es donde uno vuelve para atrás de nuevo y vuelve al joven que no quiere votar, porque decimos, pucha, aquí no hicieron nada. Y los niños recalcan, los jóvenes recalcan, aquí no le he hecho nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con estas pensiones tan indignas? Claro, el expresidente Ricardo Lagos decía que aquí lo importante era el crecimiento y que lo demás era música. Yo la verdad es que creo que el crecimiento por sí solo no resuelve los problemas fundamentales de una sociedad. Es una condición necesaria, porque evidentemente al incrementar la productividad y el ingreso nacional, al incrementar el producto nacional, se generan mejores condiciones para distribuir. Pero si no hay una acción del Estado y de la sociedad orientada a distribuir la riqueza, lo que ocurre es que la riqueza tiende a concentrarse. Y por lo tanto existe una parte muy importante de nuestra sociedad que mira que el crecimiento que ve en las vitrinas y en las pantallas de televisión no está en su vida cotidiana, no está en sus barrios, no está en sus poblaciones. Entonces a mí me parece que necesitamos crecimiento, pero crecimiento con justicia social, crecimiento con derechos sociales. Y la justicia social y los derechos sociales deben ser garantizados por el poder del Estado con el respaldo y el consenso al conjunto de la sociedad. Ahora, dentro de estos territorios de exclusión e injusticia social, evidentemente el tema de los jubilados son una situación dramática. Pero antaña. Fíjese que se ha dicho que el término jubilación viene de jubileo, ¿no? Es una celebración, por ejemplo, en la Biblia parece que era el jubileo, que cada cierto periodo era un periodo que se liberaba a los esclavos y había una celebración y fiesta en que se reencontraban todos como iguales. Viene de júbilo, es una fiesta. De júbilo, de renovación, de celebración. Y la verdad es que para nuestra tercera edad, las jubilaciones, la etapa de jubilación es una pesadilla, no es motivo de júbilo. Eso no es ningún orgullo para nadie. Y eso ¿qué es lo que está demostrando? Que el sistema
de administradoras de fondos de pensiones ha fracasado por completo. Ahí volvemos a la AFP. Sí, estamos hablando de la AFP. Ese sistema de AFP es un fracaso, y como es un fracaso hay que reemplazarlo por otro sistema. ¿Y qué se hace ahí? Porque es un fracaso, porque se supone que cuando se diseñó durante el periodo de la dictadura militar este sistema, se anunció que esto iba a generar pensiones de calidad para las personas de tercera edad. Parece innecesario que tengamos que argumentar, porque todos los chilenos lo vivimos, que eso no ha ocurrido, que hay pensiones que no permiten que las personas de la tercera edad puedan vivir en condiciones mínimas y elementales de dignidad. Entonces, a mí me parece que es necesario efectivamente transitar a un sistema de pensiones distinto. Fuera de cámara, también estábamos comentando, además de un sistema que en su concepción tiene hechos que son cuestionables. Este es un sistema que de alguna manera cuando uno plantea estos temas dice, no, que ustedes están hablando de ideología. Pues en definitiva ellos tienen una ideología, que en definitiva el neoliberalismo, una concepción extrema del capitalismo, que es lo que orientó la creación de estas transformaciones que se hicieron en la dictadura militar. ¿Y por qué le digo que es una ideología? Porque la premisa fundamental del neoliberalismo es que derechos sociales, la salud, la educación, las jubilaciones, pasan a transformarse en mercancías, en bienes que se transan en el mercado. Lo que dijo el expresidente Sebastián Piñera, que la educación era un bien de mercado. Entonces, lo que implica esto entonces es que se introduce capital privado donde antes habían derechos sociales provistos por el Estado. Entonces, eso es lo que da origen al sistema de administradoras de fondos de pensiones, que en definitiva son entidades privadas, con capital privado, que administran los fondos de pensiones de todos los chilenos. ¿Y por qué le digo que esto es ideológico? Porque ocurre que se supone que el modo capitalista de producir la vida tiene dos pilares, la propiedad privada y la libre competencia. Bueno, usted no puede optar más que estar en una AFP o estar en una AFP. No tiene derecho a optar por un sistema distinto. Está obligado a estar en una AFP. Entonces, este principio de la libre competencia, la libertad de elegir entre bienes de distinta naturaleza, aquí no se cumple. Y en segundo lugar, evidentemente, por ejemplo, sus fondos de pensiones, lo que usted ha tenido que cotizar a lo largo de su vida, es su propiedad, es su dinero. Pero usted, el dinero que está en la AFP no puede disponer del, que es un rasgo fundamental de la propiedad, uno puede disponer de lo que le pertenece. En este caso usted no puede incidir respecto a cómo esos recursos van a poder ser invertidos, no puede ejercer control sobre la conducción de la AFP en la que están sus fondos presentes. Entonces, a mí me parece que es necesario transitar a otro sistema de pensiones en que pueda haber participación privada, pero debe haber una participación del Estado y debe haber además que se restablezca el criterio del sistema de pensiones que desde mi punto de vista mostró su eficiencia y eficacia, que era además que todo sistema de pensiones debe tener un pilar solidario, que se construye con la participación de los empleadores, con los ahorros del cotizante y con la intervención del Estado. Entonces, fíjense que acá los neoliberales, desde los que gobernaron con la dictadura hasta los que gobernaron el gobierno de la excelencia del presidente Piñera, siempre dicen que nosotros somos un país extraordinario, que estas son fantásticos. Estas son transformaciones que nos ponen a la vanguardia del mundo. No hay ningún lugar del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, que existe un sistema de estas características, en que no esté garantizado un mínimo digno para todos los jubilados. Eso ocurre en Estados Unidos, en Europa, en casi la totalidad de los países de América. Somos nosotros los que entregamos las fuerzas ciegas del mercado, las jubilaciones de todos los chilenos, y lo que eso ha redundado son en una cantidad enorme de utilidades para los quienes controlan la AFP y jubilaciones de hambre para la inmensa mayoría de los chilenos. Eso no puede continuar. ¿Usted cree que con el candidato Alejandro Guillé esto pudiera cambiar, esto hubieran humo blanco, digamos, para los jubilados y por otro lado para hacer de la tercera edad una vejez digna? Bueno, tengo que decir en primer lugar que Alejandro Guillé, yo tengo el convencimiento que es el mejor candidato para derrotar a la derecha y para construir un gobierno que le dé continuidad a un proceso de transformaciones en el país. Y en la materia que usted me consulta, como es de público conocimiento, Alejandro Guillé ha valorado la propuesta que hizo la presidenta Michelle Bachelet de cambio al sistema de pensiones y ha señalado que tenemos que ir por más. Que está, en otras palabras,
esto que ha anunciado la presidenta Bachelet, efectivamente Va a un paso continuar, adelante, sí. pero necesitamos pasos más sustantivos y es lo que él se ha comprometido a dar durante su gobierno. Y yo tengo el convencimiento que Alejandro Guillé es un hombre honesto, que habla de la honestidad y lo que está comprometiéndose con el país lo va a cumplir. Ya. Pasando a otro tema, mire, sobre el tema del aborto. Eh, la ley del aborto, ¿usted cómo la ve? ¿Cómo, cómo lo digeriría usted? Mire, yo he reflexionado respecto a este tema una cosa que es muy interesante. Sí. En 1931, cuando ocupaba la jefatura de Estado el general Carlos Ibáñez del Campo, se estableció una disposición legal que dispuso que se despenalizara el aborto por razones terapéuticas, el aborto terapéutico. Existió esa nueva disposición con algunos cambios que lo que hicieron fue flexibilizar las condiciones incluso para poder practicarse un aborto terapéutico. Existieron esas disposiciones hasta 1989. Le quiero decir que durante a lo menos 10 presidentes de la República de muy diferente naturaleza, en Chile se practicaba el aborto terapéutico. En gobiernos tan disímiles como la totalidad, casi la totalidad del régimen militar, del régimen de Augusto Pinochet, el gobierno conservador de derecha de Jorge Alessandri, por cierto, los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, los 3 gobiernos radicales. En gobiernos de muy diferente naturaleza se mantuvo esta disposición que establecía que el aborto terapéutico no tenía penalización y nadie nunca lo generó alguna polémica respecto a eso. Ninguna evidencia que alguna corriente de opinión política del país o alguna institución eclesiástica le hubiera merecido reproche que en Chile estaba despenalizado el aborto terapéutico. Esto se le colocó fin en el año 89, en el último periodo de la dictadura militar. Entonces, a mí me ha parecido muy sorprendente, dado lo que le estoy contando, Exacto, sí. que hoy día se haya generado tanta controversia, un proyecto que no se plantea la despenalización del aborto, sino lo que plantea es despenalizar la interrupción del embarazo en 3 situaciones específicas. Sí. Y que son situaciones específicas de condiciones límites que se viven las personas y que en particular circunstancias límites que viven las mujeres. Uh-huh. Estamos hablando de una violación, de inviabilidad fetal y de condiciones que coloquen en riesgo la vida de la madre. Entonces, lo que ha hecho el proyecto, la iniciativa legislativa que ha planteado el gobierno de la presidenta Bachelet, es más bien reconocer la existencia de estas situaciones límites que afectan la vida y los derechos de las mujeres y buscar regularlas. Además, buscar regularlas porque a mí aquí también ocurre la siguiente paradoja. Yo he conversado con personas que me dicen que están en contra del aborto y por eso están en contra de este proyecto de ley. Entonces, a mí me surge la siguiente reflexión. ¿Alguien podría asegurar que por la vía de penalizar el aborto se va a impedir que se realice el aborto? Absolutamente no. Y al mismo tiempo, fíjese que entonces, dado que eso es así, no se puede asegurar que por la vía de penalizar el aborto se va a impedir que ocurran abortos, lo que más bien ocurre es que a las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo por situaciones límites como las que estamos describiendo, se les penaliza, es decir, se les mete presa. Es decir, una mujer violada, se interrumpe su embarazo, en las actuales circunstancias del ordenamiento jurídico, además va a ser doblemente castigada, porque si es detectada que interrumpió su embarazo, se le va a meter en prisión, o se le va a someter a proceso. Entonces, a mí me parece que este es un proyecto que lo que busca justamente es regular circunstancias límites que ocurren cada día que pasa y que afectan gravemente los derechos de las mujeres. Y lo regula permitiendo que el Estado pueda efectivamente regular esta situación y colocando como una condición fundamental la decisión de la mujer. O sea, esto no busca propiciar que además las personas tomen uno u otro camino frente a estas circunstancias límites, sino que ofrecer alternativas y que la mujer pueda también decidir. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, usted mismo le dice, anteriormente, vuelvo a 2 preguntas, a 2 temas, sobre la diversidad de género y sobre el aborto? Esto no es de ahora, lo sabemos que es de muchos años. Usted mismo lo dice, antes estaban más escondidos, no había televisión, nadie los veía, qué sé yo, pero siempre han existido los transexuales, lesbianas,
Esto no es que haya aparecido recién ahora, ha sido un brote de personas que nacieron distintas. Hay evidencia que existió en toda la historia humana. Han existido en toda la historia humana, desde que uno lee la Biblia y están ahí en algunas partes. Por otro lado, esto del aborto es un tema también, a ver, a lo que quiero ir. Libertad de género, aborto terapéutico. ¿Usted cree que estos dos proyectos son tan necesarios si siempre han existido y dejar, por ejemplo, otro proyecto? Por ejemplo, el que le mencioné anteriormente, las pensiones injustas, inhumanas de la tercera edad, y enfocarse en la libertad de género y enfocarse en el aborto terapéutico. ¿O son tan importantes todos? ¿Qué cree usted? ¿Usted qué cree que le interesa más a la gente? ¿Usted cree que le interesa más que los transexuales tengan libertad y qué sé yo, y que se muestren porque siempre se han mostrado, no es ninguna cosa nueva? Por otro lado, el aborto siempre ha existido, pero ¿son tan importantes como para que de repente en la televisión nos bombardeen con eso? A ver, en primer lugar, a mí no me parece que sea contradictorio acometer respuestas en plano legislativo y de las políticas públicas para la diversidad sexual o para regular las condiciones de interrupción del embarazo con realizar iniciativas legislativas y políticas públicas en otras materias. No veo por qué tenga que ser una cosa u otra. A mí me parece que son por supuesto, dimensiones sí, diferentes, claro. Y que lo que corresponde es que el Estado, el gobierno, se haga cargo de todas estas situaciones. Entonces, si usted lo mira, el gobierno de Chile ha presentado una propuesta de modificación al sistema de pensiones en esta materia y también ha presentado una iniciativa en materia de despenalización de la interrupción del embarazo. Eso muestra que no es contradictorio que uno pueda desarrollar cursos y acciones en estas dos dimensiones. Ahora, a mí me parece que las familias que tienen la experiencia de una niña que ha sido violada, para ellas esto es una situación urgente. Y el Estado y el gobierno no pueden ignorar que esos hechos ocurran. Y no puede ignorar, por lo tanto, que hoy día la respuesta que el Estado da a circunstancias de este tipo es la penalización de las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Entonces era necesario, desde nuestro punto de vista, que se regularan estas situaciones límite, en mérito justamente de garantizar derechos para todos. Derechos para todos también significa, por ejemplo, que las instituciones eclesiásticas que piensan que el aborto o la interrupción del embarazo es condenable a todo evento, que tengan la libertad de proclamarlo. Y de convencer a las personas entonces que no se interrumpan los embarazos, no se practiquen abortos. Tienen la libertad de hacerlo. Y el Estado lo que tiene que hacer, justamente reconociendo la libertad que existe en materia de conciencias religiosas, en materia de distintas realidades sociales y culturales, lo que tiene que hacer el Estado es reconocer esa diversidad y darle un espacio a todos y a todos para que se desarrolle. Respecto al proyecto de identidad de género, no es un proyecto que lo que busque es reconocer la existencia de entidades de género distintas, porque eso no habría para qué reconocerlo en materia legislativa. Se trata de reconocer los derechos a tener respeto. Porque efectivamente, y lo que voy a decir me imagino que no es un misterio para nadie, y esto es algo que ocurre, está extendido por toda la sociedad, de que una de las formas de discriminación más violentas que se vivían en los espacios de la vida cotidiana en toda la sociedad era la discriminación justamente por razones de homofobia o por discriminación por razones de identidad de género. A mí me parece que las jubiladas y los jubilados tienen derecho a una jubilación digna, que las mujeres tienen derecho a tener una vida segura y que nuestras diversidades deben tener respeto y derechos garantizados. Entonces, se trata que toda esta iniciativa y otras que tenemos que continuar profundizando vayan creando las condiciones para construir un Chile de justicia y respeto. De eso se trata. Es un tema bien delicado, ¿no? Estamos las mujeres siendo maltratadas. ¿Qué usted opina sobre el maltrato, la violencia intrafamiliar, el femicidio? ¿Cómo esta sociedad ha llegado a tal extremo de que, por ejemplo, la justicia, un fiscal, decida una condena minoritaria a una persona que le saca los ojos, porque según él no la mató? Es un razonamiento jurídico bien singular. Sí.
Claro, Entonces una ahí, persona que casi le revienta la cabeza con una claro, o piedra, sea, que él, o sea, le saca los ojos. claro, o No, sea, si a mí me sacan los ojos me matan en vida. Yo no necesito estar muerta como para pueda haber condena sobre el hechor, digamos. ¿Qué pasa ahí con ese fiscal? ¿Qué está fallando aquí en la justicia? ¿Por qué si por un lado pretenden la ley del aborto por los tres temas ya dichos, por otro lado, ¿qué pasa? ¿Quién defiende a la mujer? claro, que todo esto forma parte de una situación general que es relevante, porque en definitiva lo que nosotros hemos tenido, no solamente en Chile, porque esto es un fenómeno global, pero lo que a nosotros nos importa en esta conversación Ajá. lo que ocurre en nuestra sociedad y lo que vamos a hacer con Chile en el futuro, hemos tenido una sociedad de naturaleza patriarcal en que la mujer tenía un papel de subordinación respecto del hombre, y eso es un problema no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, porque habla de una sociedad, por lo tanto, desigual, maltratadora, discriminadora. Y eso es una realidad que no es solamente del pasado. Hasta el día de hoy las mujeres tienen menores ingresos que los hombres, Sí. están desempeñando iguales funciones. Uh-huh. Las ISAPRE tienden a discriminar a las mujeres jóvenes en edad fértil por su condición de mujer. Sí. Entonces tienen acceso a menores planes de salud. Los tribunales de justicia hacen fallos como el que usted comenta. Pero este fue un fallo Es garrafal. un fallo, pero que lo que da cuenta en definitiva es que tenemos todavía una sociedad que ha ido progresivamente generando mayores espacios de igualdad entre hombres y mujeres, pero en el cual tenemos mucho por hacer todavía. Entonces, la ley de identidad de género, la ley de cuotas que se estableció para los efectos de los cargos de representación política, la ley de despenalización de la interrupción del embarazo, tres causales, la creación del Ministerio de la Mujer, son distintas acciones que se han estado realizando orientadas a otorgar mayores derechos a las mujeres, y mayores derechos implica condiciones de igualdad con los hombres. Uh-huh. En definitiva, lo que estábamos conversando, el hecho de que toda persona por su condición humana tiene derechos y derecho al respeto. Claro. Entonces, por eso le digo, el problema del maltrato a las mujeres, evidentemente aquí hay víctimas que son las mujeres, pero es un problema en la sociedad, porque habla de una sociedad en que no hay igualdad de derechos, no hay igualdad de respeto. Y lo que nosotros tenemos que garantizar, igualdad de derechos, respeto a nuestra diversidad, respeto y derechos para todos. Ahora, a mí me parece que las mujeres chilenas que están muy empoderadas, y sí. han venido justamente haciendo oír su voz respecto a la necesidad de que haya mayores derechos, para las mujeres tienen todavía una lucha por delante, en la cual todos los hombres y mujeres con ideas progresistas tenemos que colocarnos a disposición en el sentido de que haya mayores derechos para las mujeres en todos los terrenos. Porque, por ejemplo, a mí me parece que hay debilidades, lo que usted decía, en la atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar. O sea, no basta con que la autoridad diga que condena cada muerte de una mujer. Tiene que haber, en definitiva, instrumentos en materia penal y también en materias de acogida de parte del Estado que permita garantizar que se puedan acoger las mujeres que son víctimas de violencia y que puedan, en definitiva, haber una respuesta mucho más conducente del Estado y la sociedad para enfrentar esa situación. Uh-huh. Víctor, ha sido muy entretenida la entrevista. Creo haber abordado los temas, los puntos más importantes que el pueblo de Chile se pregunta, ¿no? Nos dice si tenemos tiempo para que dé un mensaje. Mire, lo invito a que usted dé el mensaje de por qué la gente puede y tiene que votar por usted, conjunto con la invitación a Alejandro Guille, por favor, que se le hacemos cordialmente y le repito. Si le queda algo pendiente, por favor. Sí, quiero comentar algo que, a pesar de que, como yo le contaba, yo soy un habitante de la gran comuna de Maipú. Sí, sí. De todas maneras, yo tengo un lazo con la comuna de Quilicura que tiene que ver, se remonta al periodo que yo dejé de ser dirigente estudiantil. Ya. Porque yo trabajé en términos de voluntariado social en un centro de desarrollo que se llamaba Ignacio Yacuría, que fue parte de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares. Ya. Y en esa calidad a mí me correspondió realizar un trabajo comunitario en el Valle de la Luna, en Parinacota, y en la entonces Ciudad del Trabajador, que era un campamento que usted ha conocido, que estaban viviendo en condiciones infrahumanas, sin alcantarillado, sin energía eléctrica,
como origen de una estafa que se produjo en el régimen Claro. militar. Y a mí me correspondió trabajar en estos 3 lugares haciendo voluntariado social, en que conocí la realidad, por lo tanto, de esta comuna, desde de los pasos de los barrios que se Ya. llaman hoy día de vulnerabilidad social. Sí. Y a mí me parece, y siento por lo tanto un vínculo muy estrecho con la comuna de Quilicura. Yo tomé la decisión de ser candidato por el distrito 8 sin la calculadora electoral en la mano. Cuando Alejandro Guillén me plantea que yo sea candidato a diputado, yo no dudé en decir que si eso iba a ser posible, solo iba a ser posible en el lugar donde yo nací, que era la comuna de Maipú y por lo tanto este distrito. Perfecto. Entonces yo les quiero señalar que yo me pongo a disposición de la tarea de ser diputado para ponerme al servicio de construir un país de justicia, porque yo soy un hijo de esta tierra, soy un hijo de trabajadores y del pueblo, conozco su realidad porque soy parte de esa realidad y siempre lo he sido. Yo en mi ejercicio como ministro de Bienes Nacionales mostré que eso era una convicción. Las obras que hicimos enfrentando, también no lo mencionamos en esta entrevista, la Fundación SEMA Chile, que se apropió un conjunto de bienes del Estado y que yo luché por recuperarla. Hay muchos temas. Y abandoné el ministerio dejando a la Fundación SEMA Chile con sus bienes embargados, con su activo financiero embargado, porque estos eran bienes de todos. Sí, no dudé en defender, por lo tanto, el patrimonio de todos, enfrentándome a quien había que enfrentarse en ese caso. Exactamente. Entonces, mi paso por el Ministerio de Bienes Nacionales, así como mi historia política que comenzó en la lucha contra la dictadura, como en el movimiento estudiantil y en los barrios de Maipú, muestran de que yo no estoy haciendo un compromiso respecto de algo que pudiéramos hacer en el pasado. Tiene que ver con una práctica de coherencia y consistencia, con una idea, que es la idea de construir una patria de justicia, de derechos, de democracia, de diversidad. Y para ese efecto yo me pongo al servicio como herramienta. Pongo mi candidatura al servicio como herramienta. Y lo digo de esa forma porque en definitiva esto va a depender de todos nosotros. Como yo le decía acá, esto pasa por las definiciones en materia electoral, pero pasa por la organización y la movilización de la ciudadanía. Entonces que hay un trabajo por delante que tenemos que hacer todas y todos. Y en ese sentido, iniciativas de la ciudadanía como este canal y este diario me parecen extraordinarias, porque justamente lo que están haciendo es darle voz a los que se pretende dejar sin voz. Entonces, además, felicitaciones por el trabajo extraordinario que realizan y sigan adelante. Sí, somos la voz sin voces, de los sin voces. Muchas gracias, Víctor. Muy agradecida. Quedaron temas pendientes, siempre van a quedar temas pendientes en la política. Otro día. Podemos hacer otro día un break. Y bueno, éxito y maravillada. Así que muchas gracias. Encantado, un gusto estar acá.